¿Alguna vez has pensado ir en una dirección específica y tener un plan establecido que parece estar avanzando y cuando terminas es un fracaso total? Totalmente opuesto a lo que esperabas. Me sucedió una vez que estaba tratando de montar un abanico de techo en mi casa. Para los que me conocen saben que no tengo nada de handyman. Lo que a un electricista le hubiese tomado 30 minutos, a mí me tomó el día completo. Al final me di cuenta que había puesto unas piezas al revés y que todo el esfuerzo que había hecho había sido en vano. Tratando de identificar cuál fue el problema, llegué a la errónea conclusión que las instrucciones del abanico estaban mal. Y por ende el abanico estaba mal y por tanto la solución es que tengo que buscar o comprar otro abanico. Aunque mi historia del abanico puede resultar un poco graciosa, por lo menos ahora para mí. La realidad es que lo mismo me ha sucedido en otras áreas de mi vida en donde el resultado no fue gracioso sino doloroso. Pensaba que iba bien, pero el resultado fue opuesto a lo que esperaba. Identificaba el problema y buscaba una solución y otra, y otra, y otra. A lo mejor te puedes identificar con lo que estoy diciendo. Con sucesos en tu vida en donde no han resultado las cosas como esperabas, identificas cuál es el problema, buscas una solución y cuando pensabas que todo iba a ir bien, te das cuenta de que no funcionó. Pensabas que todo iba a ir bien con una relación específica que a lo mejor comenzaste, o a lo mejor en una inversión de dinero, o a lo mejor en tomas de decisiones en tu vida, pero el resultado fue todo lo contrario a lo que esperabas. Hermanos, el día de hoy voy a exponer un texto que es extremadamente profundo y complicado, y que pudiera presentar el escenario de nuestra propia vida, no necesariamente con cosas que hicimos mal, sino con cosas que es supremamente más importante que un abanico de techo o cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Se trata de nuestra vida eterna. Se trata de nuestra relación con Dios, su ley, el pecado y su Hijo Jesucristo. El resultado de buscar a Dios, buscar la salvación, buscar obedecerle a nuestra manera, tendrá un resultado totalmente contrario al que esperamos. Y llegaremos a la errónea conclusión de que Dios no existe. Llegaremos a la errónea conclusión de que Dios no nos escucha. Podemos llegar a la errónea conclusión de que Dios no está interesado en nosotros, y al llegar a esta conclusión buscaremos otra solución, como si la existiera. Hermanos, la realidad es que el problema no eran las instrucciones del abanico. El problema era yo. Y la solución no era buscar otro abanico, sino buscar un electricista que lo pusiera por mí. La realidad es que el problema no es con Dios. El problema somos nosotros. Y la solución no es buscar a algo que pueda satisfacerlo, sino reconocer que la única solución es Cristo. El argumento que quiero compartir en esta mañana es que el problema no es la ley de Dios. El problema es tu pecado. La solución no es la ley, sino es Cristo. El capítulo 7, hermanos, que nosotros tenemos aquí al frente de nosotros, es una advertencia dramática de lo que sucede cuando buscamos ser santos a través de la ley, aparte del Espíritu. Y este mensaje tiene dos preguntas en las cuales voy a dividir este texto. La primera pregunta la encuentran en el verso 7 y la segunda pregunta en el verso 13. La primera pregunta
es contestada en los versos hasta el 12 y la segunda pregunta es contestada en los versos 13 hasta el 25. La primera pregunta ¿es pecado la ley? La respuesta rotunda es no. La ley es buena, santa y justa. La segunda pregunta es, ¿entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? La respuesta es otro rotundo no. Es tu pecado lo que te lleva a la muerte. Una vez más, hermanos, el problema no es la ley, es tu pecado. Pero la solución no es la ley, es Cristo. Primera pregunta, que la vemos en el verso 7, y quiero que me acompañe ahora a buscar en su Biblia Romanos capítulo 7, y voy a estar dando lectura hasta el verso 12. Romanos 7 hasta el verso 12. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué diremos entonces? Comienza de esta forma. ¿Qué diremos entonces? Esta es la tercera vez que Pablo hace esa pregunta. La hizo anteriormente en el capítulo 6, verso 1, y en el verso 15, y ahora vuelve a repetirla. Al final del capítulo 15, del capítulo 5, nosotros vamos a encontrar una declaración que nos va a ayudar a entender lo que es el capítulo 7. Este capítulo 5 que predicamos hace unas semanas atrás es considerado el corazón teológico de esta carta, específicamente para poder captar la idea específica del capítulo 6 y el capítulo 7. Aquí está hablando de la ley, la transgresión, la gracia, la ley de Dios, ley del pecado. Todos estos términos están unidos en cierta manera y se relacionan en cierta manera, y vamos a ver cómo. En Romanos 5, 20, 21, Pablo dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión o el pecado. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Tan rotunda es la respuesta de Pablo con respecto a la ley y con respecto a la salvación que es por gracia, que esto lleva a la pregunta: ¿será entonces qué diremos? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? Así fue el verso 1 del capítulo 6. Y Pablo responde: no, de ningún modo, de ningún modo. Luego lo explica. Y luego en el verso 14 dice lo siguiente: que no están bajo la ley, están bajo la gracia. Lo cual lleva a otra pregunta, y esta es la segunda vez que lo hace. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es otro no, de ningún modo. Hemos sido transferidos de una esclavitud de pecado a una esclavitud de justicia. Somos siervos de Dios. Ahora el argumento que Pablo utiliza al principio de este capítulo es que no solamente fuimos transferidos de una esclavitud a otra, es que fuimos transferidos de estar casados con la ley a estar casados con Cristo mismo.
Recuerden los versos 4 al 6 de este mismo capítulo. Dice: por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Qué interesante esto, hermanos, que nos está hablando en el verso 5 acerca de antes. Ahora nos dice en el verso 6, pero ahora servimos en la novedad del Espíritu. Pero toda la explicación desde el 7 hasta el 25, el Espíritu Pablo no lo menciona para nada. Lo va a retomar en el capítulo 8 la semana que viene, así que no se pierda la semana que viene. Pero ahora él se encarga de presentar una dinámica en la cual él quiere estar seguro de que sepamos que hay un pecado presente y que si ese pecado presente nosotros lo vamos a estar lidiando a través de la ley, va a haber un fracaso que es automático. ¿Ok? Entonces, miren la pregunta que él hace. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. La ley no es pecado, al contrario. Pareciera ser que vamos en una dirección, pero terminamos vamos para el norte y llegamos al sur. Queremos ir al este y llegamos al oeste, ¿verdad? ¿Es pecado la ley? Y él dice, no, lo opuesto, el contrario. No hay nada malo con la ley. La ley de Dios hace tres cosas con el pecado. Y el pecado, hay todavía un remanente que está en relación y en pelea con la carne y nuestro estilo de vida. Así que escuchen esto. El propósito principal de la ley es exponer, despertar y condenar el pecado que hay en nosotros. Este es el propósito principal de la ley. Demostrar el carácter del pecado. Esto lo viene diciendo desde Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Ok? La salvación no la obtenemos por obra, no la obtenemos en la ley. La salvación es por gracia. De la misma manera, la santificación no la obtenemos en la ley, la obtenemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que Pablo está haciendo aquí, y esto es bien interesante, porque Pablo empieza a traer su propio testimonio, su propia experiencia. Y él dice en el verso 7, luego de decir que el pecado no es ley de ningún modo, él dice: yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La ley expone al pecado. Pablo está utilizando su propio ejemplo de cómo la ley le dio a conocer el pecado, utilizando específicamente el 10º mandamiento. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 20, verso 17. Donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Cuando estamos hablando de este mandato, estamos hablando de la experiencia de Pablo y estamos hablando de alguien que era totalmente conocedor de la ley y que no solamente eso, él quería ser perfecto cumpliendo esa ley. Cuando nosotros vemos este mandato o esta ley que él dice, no, esta ley fue la que me permite ver que soy codicioso, estamos viendo aquí lo que era la justicia legalista de Pablo, que dice: yo quiero ser justo por lo que hago,
Yo quiero ser perfecto y de los más celosos que hay de la ley quiero ser yo. Esto es lo que aparece en Gálatas 1, 13 y 14. Pablo diciendo, él dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo no quería ser simplemente un fariseo, él quería ser el más fariseo de los fariseos. Él quería ser el más perfecto de los más perfectos. Y eso era lo que él aspiraba, esa era su codicia, su deseo. John Stott dice lo siguiente: Pablo bien podría haber obedecido los otros 9 mandamientos de palabra y de hecho, pero la codicia tiene algo en particular, y es que la codicia se manifiesta y crece de manera interna y no de manera externa. La codicia se ocultaba agazapada en su corazón, como ocurría con otros pensamientos malignos. Esto es lo que habló Jesús en el Sermón del Monte. De modo que fue la prohibición de la codicia lo que abrió los ojos de Pablo en su propia perversidad. No matarás, no robarás, y todos los demás mandatos de la ley estaban vistos externamente, mas sin embargo en la codicia era algo que estaba adentro. La codicia es un deseo, un impulso, es una lujuria. En sí misma es una forma de idolatría. Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Hermanos, todos nosotros tenemos un anhelo interno por las cosas que no son nuestras. Nosotros podemos ver específicamente el ejemplo de Pablo, de que él anhelaba ser el mejor. Él anhelaba ser inquebrantable. Él anhelaba ser perfecto. Hermanos, con el problema de que solamente hay uno perfecto. Pablo estaba tratando de obtener por él mismo lo que solamente podía obtener por medio de la obra redentora de Cristo. Y él aspiraba a la perfección con la codicia de él ser esa persona que llegó al final y dijo, fui yo el que lo logré. La codicia se manifiesta de múltiples formas, y en el caso de Pablo era de esa manera. En el caso nuestro puede ser de otra. La realidad es que al fin del día, toda persona anhela lo que empezó a suceder desde Génesis 3. Anhela estar en el lugar de Dios. Por eso es que todo aquello que atenta contra nuestra autonomía como seres humanos, lo rechazamos y hasta nos molesta. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Resistimos a la autoridad de manera consistente. Esas son cosas que están naturalmente en nosotros. ¿Qué es eso? Codicia. Y Pablo dice, eso estaba en mi corazón, pero yo pensaba que lo estaba haciendo perfecto, pero la ley me confrontó con la codicia y mi codicia de manera específica. En su pecaminosidad, el ser humano no ve a Dios como Rey soberano, sino como un objeto que sirve de complemento para enriquecer la vida de la que se cree ser dueño. La ley expone el pecado. Pablo no sabía de su codicia, la ley le expone su pecado, pero también la despierta y la condena. Mira lo que dice el verso 8, dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿A qué se refiere? Se refiere a que puede ser específicamente que el apóstol Pablo tenía cierto conocimiento de la ley, pero no tenía conocimiento de las implicaciones del mandamiento de esa ley. Por eso es que nosotros vemos que la ley
expone el pecado, pero también lo despierta. Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Será que por la ley abunda la transgresión? No, es que al presentarla es manifiesto el pecado, que es mucho y abunda. Romanos 7:5 lo había expresado también, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Es la ley la que despierta esas pasiones para pecar. Ahora, debemos reconocer que el ser humano es atraído por lo prohibido. La semana pasada les explicaba el ejemplo de las Oreos, que me las esconden, y ahí estoy yo buscando las Oreos. La semana pasada se me olvidó decirles que las Oreos no son malas, son buenísimas. El que está mal soy yo. El que está mal es mi diabetes y mi forma de estar comiendo. Son muchas veces cuando se nos esconden las cosas o cuando se nos prohíben las cosas, es como que hay algo dentro que queremos hacerlo. Déjenme probárselo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, han visto el letrero que dice: no toque, acabado de pintar? Yo quiero asegurarme, a ver si es verdad, si está seco o no, ¿verdad? No toque, y ahí vamos. No pise el césped. Ahí vamos a pisar el césped. ¿Usted ha visto en las carreteras donde hay un gran basurero en la calle al lado de un letrero que dice no tire basura? Lo vemos donde quiera, hermanos. Me encanta la confesión que hace Agustín en su libro Confesiones. Él dice el siguiente ejemplo: cierta noche, a los 16 años de edad, en compañía de una pandilla de traviesos adolescentes, sacudimos un peral o un árbol de pera y robamos la fruta. Su motivo, confiesa, no era que tuviera hambre, porque en realidad arrojaron las peras a los puercos. Robé algo que yo tenía en abundancia y de mucha mejor calidad. Mi deseo no era disfrutar de lo que adquiría robando, sino simplemente disfrutar de la emoción de robar y de hacer algo malo. ¿Acaso era posible? Se preguntó a sí mismo. ¿Obtener placer en algo ilícito simplemente por tratarse de algo que no estaba permitido? Entonces la culpa no es de la ley, sino del pecado que se aprovecha, según dice Pablo, del mandamiento y usa la ley para provocar más pecado. Miren cómo concluye Agustín. Él dice: ¿qué fue entonces lo que amé en ese robo que cometí? ¿De qué manera torpe y perversa traté de imitar a mi Señor? Encontré placer. Se me fue el papel, por un momento. ¿Encontré placer en quebrantar tu ley? No, encontré placer en quebrantar la ley sin el castigo y producir así una sombra entenebrecida de tu omnipotencia. No era que yo podía disfrutar lo prohibido por el simple hecho de ser prohibido, sino era que yo quería ser soberano. Hermanos, este es el mismo ejemplo que tenemos nosotros mismos día tras día, a un nivel o a otro, pero eso está ahí. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Continúa Pablo diciendo en el verso 9 hasta el 11: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esta parte puede ser un poquito confusa porque teólogos dicen que está haciendo referencia a Pablo cuando él era niño, lo cual en un tiempo vivía sin la ley, pero cuando realmente Pablo vivió sin la ley, si él fue criado en la ley, fue circuncidado al 8º día. Otras personas dicen, no, esa es la experiencia de Pablo, pero es específicamente cuando él tenía la ley, pero estaba ciego en sus delitos y pecados, estaba muerto en sus delitos y pecados y no la entendía, lo cual pudiera ser.
Pero hay personas que dicen, no, eso tiene que ver con el pueblo de Israel antes de recibir la ley en el Sinaí. Y otros se van más allá y dicen, no, está haciendo referencia directamente a Adán, porque Adán y Eva fueron los que estaban en un momento sin la ley cuando fueron creados. La realidad es que pudiéramos decir una cosa o la otra, pero yo creo que hay un poquito de cada elemento en lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces es posible que Pablo esté hablando de manera específica y esté hablando de manera representativa del momento donde, cuando no hay ley, pero viene la ley, el pecado es expuesto y ese pecado mata. No significa necesariamente que el pecado empieza o nace cuando viene la ley, sino que es expuesto. En Adán sería bastante fácil conectar estos puntos con lo que sucedió en el jardín del Edén, donde Satanás tergiversa el mandato de Dios, abriendo paso a la desobediencia y por consiguiente muerte espiritual. Nuestra conclusión es que debe haber un poquito de cada cosa, así que no se me confunda con esa parte. En resumen, lo que Pablo está diciendo aquí es que el pecado está presente en el ser humano, aunque sin la ley no hay una conciencia del mismo. Al venir la ley, el pecado es sacado a la luz y se comienza a manifestar su propósito de muerte. El pecado engaña, el pecado usa la ley para matar. Dice el verso 10, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, engañó y por medio de él me mató. Hermanos, el pecado se aprovecha del mandamiento para engañar y para matar. ¿Han escuchado de algo bueno que es utilizado para algo malo? ¿Han escuchado de grandes sumas de dinero que pudieran ser utilizadas para algo bueno, pero son utilizadas para algo malo? Lo malo no es el dinero, lo malo es específicamente la persona que lo está usando, el pecado. Entonces, nosotros vemos aquí que estos versos 9, 10 y 11 hablan del mandamiento con relación a la muerte, pero anticipan la siguiente pregunta. Hasta ahora la pregunta número 1 fue, ¿es la ley pecado? De ningún modo. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así concluye en el verso 12. Lo cual hace otra pregunta. Porque esa cuestión de que cómo va a usar algo bueno para matar. Y eso hace la pregunta del verso 13. Y el verso 13 dice de esta manera. Y aquí vamos a la segunda parte. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Les dije que tuvieran paciencia y que estuviéramos pendientes de que este texto es complicado. Imaginen un caso criminal. La persona asesinó a alguien y por la ley se le presentan unos cargos: cargo de apropiación ilegal de armas, cargo de asesinato en primer grado, cargos. Y el juez halla a la persona culpable. La persona culpable no puede decir, estoy ahora en la cárcel por culpa de la ley. No es por culpa de la ley. Es por culpa de él que mató a alguien, violentando la ley. ¿Ok? En este aspecto es que se manifiesta esto. Cuando hay algo bueno, pero que tiene la intención de exponer al pecado, pero estas dos cosas maniobrándose la una con la otra o relacionándose la una con la otra, el pecado agarra la ley y la utiliza
para engañar. Les doy otro ejemplo, pero un ejemplo un poquito más gráfico. Va a ser un poquito gráfico, pero quiero que se quede con él y lo entienda de qué es lo que estamos hablando aquí. El pecado usa lo bueno para matar. ¿Ok? Entonces, este ejemplo es un poco más gráfico y un poco más grotesco. Sígame ahí. Imagínese, vamos a empezar con lo bueno. Imagínese el mejor taco del mundo. No sé si sería al pastor o Ernesto diría de sesos o de lengua. No sé si de chorizo o de asado. Imagínese el mejor taco del mundo, el mejor tamal o el mejor pastel, lo que usted quiera. Algo bueno, exquisito, rico, riquísimo. Qué hambre, ¿verdad? Pero aquí se les va a quitar el hambre. Pero el que lo está cocinando es un empleado de limpieza de un hospital que no se lavó las manos. El que está sirviendo el plato es una persona que acaba de salir del baño con las manos sucias. Y el que lo entrega se asegura de echarle unas gotitas de veneno a la comida. Les dije que iba a ser grotesco. Algo bueno había sido dañado y tergiversado para matar. Ese es el pecado. El pecado agarra algo bueno, la ley, para acusarte, para engañarte, con el propósito de matarte y de destruirte. Pero la ley al mismo tiempo manifiesta esa realidad del pecado. Esa es la realidad del pecado, y por eso es que él dice en el verso 13, el pecado fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado a producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento, mira lo que hace el mandamiento, el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley está diciendo, no es un pecadito, la ley está diciendo, no es simplemente que te equivocaste, no es un error. La ley está diciendo, el pecado es en extremo pecaminoso, es rebeldía en contra de Dios, es fallar al blanco a lo que Dios ha establecido. El resto del capítulo, Pablo narra una lucha constante entre lo que es el pecado remanente en la persona y el tratar de cumplir la ley, y el tratar de cumplir y hacer lo bueno, y querer hacer algo, pero es que el pecado no me deja. Hermanos, vamos ahora a leer los versos 14 hasta el 25. Y es muy fácil que nosotros nos identifiquemos con lo que está aquí establecido. Vamos a ir poco a poco explicándolo. Dice la palabra en el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Cómo es que algo bueno puede ser usado para matar? Pablo todavía está explicando eso que preguntó en el verso 13. Y ahora, luego de decirnos no es la ley que mata, es el pecado que mata. La ley va a mostrar cuán pecaminoso es el pecado. ¿Ok? Pero ahora empieza a hablar de una lucha intensa de esta persona con respecto a el pecado que tiene, pero el anhelo de hacer las cosas bien, y lo que quiere hacer no lo hace, y termina haciendo lo que no quería hacer en un principio. Y haya estas dos leyes dentro de sí, y está el pecado y está la ley, y hay una lucha que va ahí peleando bien fuerte. Hermano, por eso le decía que este texto es un poco complicado. Porque ¿quién es esta persona que está luchando? ¿Será esto una imagen autobiográfica de Pablo? ¿Será que Pablo está hablando de un creyente? ¿Será que Pablo está hablando de un no creyente? Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: cuando él comenzó a predicar Romanos 7, él dio esta advertencia y dijo: este capítulo es uno de los más controversiales en la Biblia. Luego predicó 27 sermones de este capítulo. Yo no voy a predicar 27 sermones de este capítulo. En primer lugar, la evidencia de que Pablo está hablando de sí mismo es rotunda en este capítulo, porque él utiliza el pronombre de primera persona casi 40 veces en este capítulo. Está hablando de él. Ahora, aún así podemos decir que es posible que Pablo también esté hablando de manera representativa del creyente, porque estoy convencido que mientras usted escuchaba estas palabras, a lo mejor estaba diciendo: wow, eso se parece a mi semana pasada. O sea, esa fue mi semana, estos últimos 7 días fue esa misma lucha que tú acabas de leer ahí. La siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde recae exactamente la controversia de este capítulo? Y la controversia está si Pablo está hablando de él como creyente o si está hablando de él como no creyente. La realidad es que hay evidencias, o puedes utilizar evidencias para hacer un caso de ambos, ¿ok? Los teólogos no se han puesto de acuerdo con eso. La intención no es ponernos de acuerdo tampoco el día de hoy. Simplemente quiero presentarlos para que usted entienda la magnitud del texto. Pablo, perdón, ¿lo está hablando Pablo como Pablo el incrédulo o Pablo el creyente? Bueno, esto es a favor de que Pablo está hablando cuando él no era creyente, de que esa era su lucha. Las siguientes evidencias son utilizadas para decir que Pablo estaba escribiendo su experiencia cuando era judío. Primero, el verso 14 dice: soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Final del capítulo 6 decía lo contrario, de que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Verso 19 dice: pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. La palabra habla de que el creyente no practica el pecado, aunque hay pecado todavía remanente. Verso 23 dice: y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pero no habíamos muerto al pecado y éramos libres del pecado en el capítulo 6. Entonces, pareciera ser que según la estructura de los capítulos anteriores y versos que aparecen en el capítulo anterior y en el 5, pareciera ser que Pablo está hablando de una lucha que él llevaba mientras él era judío, que trataba de obedecer la ley, y no necesariamente de su lucha actual. Ahora, vamos a la evidencia del otro lado. Las siguientes evidencias son utilizadas para decir que Pablo está describiendo su experiencia siendo un cristiano maduro. Bueno, el verso 16 dice que Pablo está de acuerdo con la ley y la reconoce como buena.
No necesariamente un incrédulo reconoce la ley de Dios como buena. No solamente eso, sino que el verso 18, un no creyente no puede reconocer la magnitud de su pecado. Y Pablo está reconociendo la magnitud de su pecado en esa lucha intensa que tiene con él mismo. No solamente eso, verso 21 dice que Pablo realmente quiere hacer el bien, lo cual no es una característica de un no creyente, que la palabra dice que no puede, no quiere hacer el bien y no puede. Verso 22 dice que Pablo se deleita en su hombre interior, o sea, en su esencia, con la ley de Dios. Un incrédulo no se puede deleitar en la ley de Dios. Personas dicen, sí, pero los salmistas se deleitaban en la ley de Dios, judíos se deleitaban en la ley de Dios. Sí, pero aquí está hablando de la esencia misma de Pablo, deleitarse en Dios. Solamente un creyente puede hacerlo. Verso 23 dice que reconoce que el pecado está en sus miembros, y el verso 24 anhela ser librado de su cuerpo de muerte. Todas estas son características o evidencias que apuntan a que yo creo que sí, Pablo entonces estaba hablando de su experiencia como cristiano. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Pablo está hablando de su experiencia como cristiano o su experiencia como no cristiano? Bueno, esta es la conclusión. Que Pablo definitivamente está compartiendo su experiencia, que es muy probable que desde una perspectiva cristiana y madura, él esté recordando su lucha cuando trataba de agradar a Dios por medio de la ley, posible. Pero también es muy probable que él esté compartiendo su lucha actual como cristiano maduro que lucha con el pecado. También concluimos que todo creyente, sea Pablo hablando de su vida pasada o su vida presente, tiene pecado remanente en el cual existe una lucha constante que no se puede negar. El pecado está presente todavía. Todavía tenemos un cuerpo de muerte. Queda pecado remanente en nuestra vida, el cual debemos mortificar y estar en guerra en todo momento. Si estás luchando con tu pecado, es una gran señal de que tienes vida en Cristo. Porque si no estuvieras luchando con el pecado, estuvieras sometido completamente a un pecado, el cual estuviera indicando que no hay una vida con que pelearla. Hermanos, hay una gran diferencia. Y este ejemplo lo escuché del pastor Michelén. Él dice, hay una gran diferencia entre ser prisionero de guerra y ser traidor de guerra. Un cristiano tiene la guerra ganada, pero de seguro va a perder algunas batallas. Y en esas batallas en las que es derrotado, es muy probable que sea llevado cautivo como prisionero de guerra. Esta es la lucha del creyente. Identifica, hermano, si realmente tu vida está manifestando una lucha con el pecado, en el cual de vez en cuando sí puede ser que pierdas una batalla y caigas prisionero de ese pecado, pero compáralo con ser traidor de guerra. Un creyente puede ser prisionero de guerra solo por un tiempo. Y el apóstol Pablo se encargará de decirnos en el próximo capítulo cómo nosotros peleamos contra el pecado. Pero aquí el punto principal de Pablo. Pastor, hubiese empezado por ahí, hablar del punto principal, hubiese ido al grano. El punto principal de Pablo que está haciendo no es tanto demostrar si esta es la lucha de un creyente o de un no creyente. Aquí el punto principal es que siempre que tratemos de vencer al pecado por medio de la ley, seremos derrotados. El punto es que la santificación, al igual que la justificación, no vienen por medio de la ley, sino por medio de la gracia.
Este capítulo 7 es una advertencia dramática de lo que sucede cuando nosotros tratamos de vencer el pecado y luchar contra el pecado con nuestras propias fuerzas aparte del Espíritu. Lloyd Jones dice de la siguiente manera: no importa quién eres, si buscas tu santificación por este modo, te acabará. Pablo ya había demostrado que la justificación por medio de la ley es imposible. Ahora trata de demostrar lo mismo con la santificación. Aquí va la gran diferencia, hermanos. El que trata de agradar a Dios y luchar con su pecado por medio de la ley y por medio de sus propias obras, está tratando de ganar una guerra que le es imposible ganar. Por el otro lado, el que ha depositado su fe solamente en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, está peleando una guerra que no puede perder. ¿Qué guerra estás tú peleando? ¿Quieres ser bueno delante de Dios por tus propios méritos? ¿Crees que puedes servir a Dios a tu forma? ¿O reconoces que hay un pecado en tu vida y que el pecado es rebeldía con Dios? Fallaste al blanco y no puedes ser justificado por tus propios méritos y necesitas la justicia de otro. Tú no necesitas otro abanico. Necesitas un electricista que venga y lo haga por ti. Tú no necesitas tratar de buscar otro plan o otra cosa que te satisfaga. Tú necesitas depositar tu fe completamente en Cristo, porque solamente Él puede salvarte. Los siguientes versos 21 al 25, nosotros vamos a ver dos personas en una, dos leyes, dos clamores, dos siervos. Estos dos egos, según describe Stott, dos leyes, dos gritos o dos clamores y dos esclavitudes constituyen juntos la doble realidad de quienes realmente son regenerados, pero todavía viven bajo la ley. El pecado que habita en ellos los domina. Todavía no han descubierto que el Espíritu puede habitar en ellos. Y Pablo se apresta a mencionarlo en el próximo capítulo. Veamos el verso 21 y 22, donde veremos dos leyes y dos personas. Dice el verso 21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí vemos esta dinámica de que por un lado yo sé que quieres leer la Biblia, pero por otro lado la carne te domina y la cierras. Por un lado quieres bajar el teléfono y no usarlo tanto para poder abrir el libro, pero otra vez te llega el reporte de la semana y volviste a pasar sobre 15 horas en el teléfono. Esta es la lucha que tiene el creyente. Esta es la lucha que nosotros vamos a enfrentar en todo momento. Y este es como que las dos personas que van a estar dentro de uno. ¿Por qué usted cree que puede prender el Netflix y ver 8 capítulos consecutivos, pero leer uno de aquí se nos hace tan difícil a veces? Todas estas cosas es parte de esa guerra. Obviamente, si tú alimentas el espíritu en vez de alimentar la carne, todas estas cosas van a ser sumamente importantes, pero son una realidad. Por eso es que la palabra nos dice: eres libre, fuiste libertado, eres muerto al pecado, pasaste de una esclavitud a otra, pasaste de estar casado con la ley a estar casado con Cristo. Mas sin embargo también nos dice que no reine el pecado en tu vida, sino que reine la justicia por medio de Jesucristo.
Entonces, esta realidad de las dos personas, yo creo que todos nos identificamos con ella. La realidad de esas dos personas es que hay dos leyes, y aquí lo establece. Dice, porque por un lado me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es el pecado en que estás luchando? ¿Cuáles son los pecados en que estás luchando? Que a lo mejor el pecado agarra el mandamiento y se aprovecha del mandamiento y te engaña y te dice, no vengas, no se lo compartas a nadie, nadie te va a entender. No, es que si lo dices te van a dar la espalda. Ese es el pecado, aprovechándose del mandamiento para engañarte, cuando lo que realmente Pablo quiere que sepas, y la palabra del Señor nos expone, es que el pecado en el cual a lo mejor estás prisionero ahora mismo, ya ha sido derrotado. No tiene poder sobre ti del que tú piensas que tiene. Que cuando tú lo expones en confesión con un hermano maduro, ahora ya ese pecado no te domina, no te controla. Y ahora puedes pelear con él, no solo, sino con el cuerpo de Cristo. ¿Qué pecado te está controlando? ¿Y cuál es el pecado que debes confesar, que debes sacar a la luz, para que deje de estar dominándote, para que sea manifiesto que ya no tiene poder sobre tu vida, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario? Esto es lo que Pablo nos dijo. Pero ahora, y esto es a los que están en Cristo, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu, no en el arcaísmo de la letra. Por lo tanto, no servimos a Dios y diciendo yo tengo que agradar a Dios, pero tengo que hacer las cosas de la ley y tengo que hacer A, B y C para entonces agradar a Dios. No, hermanos, no trates de servir a Dios con la letra. No trates de servir a Dios con simplemente decir yo obedezco la ley. No, empieza con Cristo. Ve a la cruz del Calvario. Es por gracia. La obra que Él va a producir en tu vida es una obra que viene a través de Cristo, no viene a través de tu obedecer la ley. No vivas descansando de la ley, como si Dios me salvó, pero ahora vivo con la carga de que es que yo no sé y yo no puedo obedecer perfectamente y volví a pecar y volví a pecar y volví a pecar. Claro, porque esto se hace en la novedad del Espíritu, no en el arcaísmo de la letra. Semana que viene seguimos hablando de eso. También tenemos dos clamores y dos siervos. Habían dos preguntas en este capítulo que fueron hechas y fueron contestadas. ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. ¿De algo bueno puede causar la muerte? De ninguna manera. Pero aquí al final encontramos otra pregunta. Dos clamores. Versos 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Cuando leemos bien la ley de Dios y cuando consideramos con toda honestidad nuestras vidas, realmente ese va a ser el clamor. Miserable de mí. Tim Keller dice lo siguiente: si no aceptamos esto, nunca comprenderemos la gloria del Evangelio. Nunca valoraremos verdaderamente el Evangelio de la justicia recibida por fe. Solo cuando nuestros corazones lloran de verdad por nuestra profunda miseria, podremos entonces experimentar la esperanza de la liberación y quitar la vista de nosotros mismos y ponerla en lo que Dios ha hecho. La ley es buena porque nos permite reconocer el pecado y al mismo tiempo reconocer que necesitamos a alguien que nos salve. Y ese alguien es Jesucristo. Y Pablo lo expone.
Él clama, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero Él sabe. Y Él dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para nuestra salvación solo podemos ver al Hijo de Dios. Solamente Cristo puede salvarte. Solamente hay un Dios perfecto, soberano, que vino, se encarnó, vivió, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y aquel que está en Cristo, que le da la espalda a su pecado, que reconoce que está muerto en sus pecados y reconoce que solamente la obra de Cristo puede salvarle, esa persona es la que puede darle gracias a Dios con confianza. Hermano, yo quiero que tú le des gracias a Dios con confianza. Porque Dios no te está viendo por lo que hiciste si has puesto tu confianza en Él. Dios te está viendo por lo que hizo su Hijo. Es por eso que si no estás en Cristo, Dios te está viendo a ti por lo que tú haces, y lo que tú haces no es bueno en el estándar de Dios. Pon tu vida y tu confianza en las manos del soberano. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él para salvación. Hermanos, nuestra esperanza solo podemos descansar en su justicia. Esto lo vimos en los capítulos 5 y 6. Para nuestra obediencia, para cualquier cambio real, tendremos que depender no de nuestros esfuerzos, sino de la obra del Espíritu de Dios. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo vivimos entonces la vida cristiana? ¿Cómo peleamos con el pecado? ¿Cómo nosotros sabemos y estamos en confianza de que no hay ninguna condenación? Romanos capítulo 8, la semana que viene. Les voy a dar una antesala, versos 9 y 11, y con esto concluyo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, el problema no es la ley, es tu pecado. La solución no es la ley, es Cristo. Pongámonos de pie. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor amado, por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Por recordarnos en este día de que sí, hay pecado remanente en nuestras vidas, pero recordarnos que podemos darte gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, quien solucionó nuestro problema de pecado y nos ha dado vida y vida en abundancia. Señor, yo te pido que nos ayudes a vivir en el Espíritu, que nos ayudes a entender cada día más cómo poner en práctica una vida que entienda que depende completamente de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que perdones nuestros pecados. Y te pido, Señor amado, que nos des entendimiento de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que salves en este momento, Señor, aquellos que todavía están viviendo bajo la esclavitud del pecado. Que tú les muestres, Señor, por la ley, su pecado, y que tu Espíritu Santo los apunte a Cristo. A ti damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.